Žilina, un pueblo eslovaco del que seguramente no hayas oído hablar. Pero si has estado listo y te has fijado en el vídeo en el que has entrado y en qué punto del vídeo nos encontramos, ya deducirás que fue aquí donde nació Peter Sagan, uno de los mejores ciclistas de la década de los 2010 y de la historia. Comenzó en el deporte del fútbol, pero rápidamente se pasó al club ciclista de su ciudad, en el que destacó en el mountain bike, en ciclocross y en ciclismo de carretera. Después de despuntar tanto a nivel nacional como internacional, consiguiendo grandes victorias, llamó la atención de varios equipos World Tour. Hizo pruebas con Quick Step, pero no lo cogieron. Una oportunidad desaprovechada que le alejó temporalmente de la carretera, pero que dejó vía libre a Liquigas, otra de sus grandes novias, para ficharle. Del mountain bike pasó al equipo continental Dukla Trenčín Mérida, equipo eslovaco continental de carretera. Equipo que, según he visto, sigue existiendo. Así que, eso es bueno. 19 añitos tenía por aquel entonces, algo que, lejos de ser la norma, era una anomalía. No solo porque llegase, sino porque ganó. A los 2 meses, en el Gran Premio Cooperativa. Le siguieron 2 etapas en la Dukula Machowska. Creo que se pronuncia así. Nada mal para un debutante. Ahora, estarás pensando que 3 victorias y encima en Continental no es para volverse loco. Por eso te tiro más datos. 3 segundas posiciones, 6 top 3, 3 top 5 y 7 top 10. Estuvo en el podio en el 36% de las carreras, en casi el 50% estuvo en el top 5 y en un 68% en el top 10. Y todo esto nos lleva de vuelta a Liquigas. Paolo Slongo, atraído por los cantos de sirena que llegaban desde Eslovaquia, se acercó a conocer a Sagan, y al hacerlo, no dudó y le fichó. Peter Sagan llegaba a Lucy World Tour al equipo Liquigas. Debutó en el Tour Down Under de 2010, y consiguió su primera victoria 2 meses y medio después. Podríamos pensar que fue en una carrera de poco nivel, pero no, salvo que consideres una carrera de poco nivel a la París-Niza. Fue en Aurillac, después de subir un puerto de segunda con gente como Alberto Contador, Joaquín Purito Rodríguez y Nicolas Roach. Peter Sagan takes victory. Le cogió el gusto a esto de ganar y 2 días después ganó en una etapa de media montaña en Aix-en-Provence. Y la regularidad. Nada mal. También ganó en Romandía y en California, en un año en el que no corrió grandes vueltas. Sí lo hizo en 2011, y empezó ese año generando un eterno debate sobre si Peter Sagan podía ir a por la clasificación general de grandes vueltas. Al ganarle el Giro de Cerdeña a Cunego y Scarponi y el Tour de Polonia a Dan Martin, algo de sentido tenía ese debate. Luego, en los años venideros, no. Como dictaba la lógica, no hubo cambios en su perfil y fue un gran sprinter y clasicómano. Ganó en el Tour de California y en la Vuelta a Suiza. Y en el país helvético sería donde le cogería el gusto a eso de ganar la regularidad. En la Vuelta a Suiza la ganó en 8 ocasiones. Pocas veces un corredor ha sido tan dominante en una clasificación general de una vuelta por etapas. También fue campeón de Eslovaquia por primera vez, antes de su primera grande, la Vuelta Ciclista a España, donde se ratificó ante el mundo. Debutó con una segunda posición en una contrarreloj por equipos. La victoria llegó días después en Córdoba, gracias a que no pasó por Murcia, ciudad. En el descenso del alto del 14% se lanzó hacia abajo junto a Nibali, Agnoli y Capecchi. Y Pablo Lastras. Un corte que tenía la única intención de dar a Nibali una ventaja en la general respecto a sus competidores. Pero Sagan supo ver su oportunidad y se impuso desde la parte trasera del grupo, evitando un desastre total de su equipo. Era su primera victoria en grandes vueltas. Le siguieron una en Pontevedra y otra en Madrid. Sagan estaba ya preparado para dar el salto a la gran pista de baile del ciclismo mundial. En 2012, Peter Sagan debutaba en el Tour de Francia. Una participación clave para su futuro, en la que adaptarse adecuadamente a la carrera y al desgaste iba a ser vital para poder ganar la etapa 1. Sí, como lo oyes, después del prólogo ganó la etapa 1 de su primer Tour de Francia.
Fuenserain, Bélgica. Cancellara, vestido de amarillo, ataca y Sagan se pega rápidamente a su rueda. Cancellara tiró en todo momento. Sagan por detrás, y siendo aún un nombre relativamente desconocido, se pegó a su rueda. Pronto se uniría Boasson Hagen. Así que la situación era la siguiente: una leyenda viva, una promesa y un ciclista que se había inmolado para alcanzarles. Una situación bastante ideal para un Sagan que tomó su distancia y, sin dar opción de caza al pelotón, logró su primera victoria en el Tour de Francia. Esa primera semana ganó 2 veces más y cimentó la que sería su primera victoria en la clasificación de la regularidad. No ganaría nada más ese año, así que te dejo este vídeo de Peter Sagan subiendo unas escaleras. La primavera de 2013 sirvió para confirmar otra de sus grandes características. Se confirmaba como clasicómano, y en ese ambiente de crecimiento nació la rivalidad con Cancellara. Un veterano contra una estrella del rock, 2 personalidades completamente opuestas, el ciclista tradicional contra un ciclista rompedor. En una de las primeras fases de esta rivalidad se vieron las caras en el Tour de Flandes, un asalto que ganó el suizo. Se verían las caras más veces en los años siguientes, alimentando una rivalidad que enganchó a los aficionados antes de que Sagan pasase por encima de Tito Canche en la París-Roubaix, aunque no de la manera que esperabas. Sagan iba ganando enteros. A su talento en la bicicleta se unió el gran carisma que derrochaba fuera de ella. Sus virguerías llamaban la atención de hasta aquellos que se piensan que el ciclismo se reduce a echarte la siesta viendo el Tour. O sea, imagínate lo lejos que llegó. Subiéndose al coche con la bici, literalmente. Subiendo escaleras, sus míticos caballitos, con o sin manos, a gusto del consumidor. Sus virguerías en competición. Estábamos viendo a alguien que estaba cambiando el ciclismo y que influiría en el ciclismo espectáculo que vivimos hoy en día. En 2014 empalmaría su tercera victoria en el maillot verde del Tour de Francia, por primera vez sin victorias de etapa. De hecho, es uno de sus años con menor número de victorias. Ante la inminente fusión del equipo Cannondale con el equipo Garmin, Sagan se quedaba fuera del equipo. En agosto anunció su siguiente destino profesional. Llegaba a Tinkoff Saxo para comenzar la que es posiblemente la mejor época de su carrera. Esta época comenzaría con un 2015 un tanto amargo. La victoria le fue esquiva en muchas ocasiones, pero no en el Tour de California, en el que se impuso en la clasificación general a gente como Alaphilippe, Henao, Dombrowski, Gesing o Aimar Zubeldia. Y esta amargura la pudimos ver el 20 de julio de 2015 en la 16ª etapa del Tour de Francia. Sagan, que ya llevaba acumulados varios segundos puestos, entró en la fuga, que al principio del Col de Mansa, último puerto de la jornada y puerto en cuestión, contaba con una ventaja de 20 minutos. De entre los 23 hombres que se disputaban la victoria, Sagan volvía a tener la diana en su espalda. Rubén Plazas, sabedor de esta circunstancia, atacó, coronando el puerto con 1 minuto de ventaja sobre sus perseguidores. Sagan coronó con 5 corredores, y cuando se tiró hacia abajo, ninguno aguantó. Desbocado, sin nada que perder y con la victoria entre ceja y ceja. Un descenso para la historia, en el que recortó más de 30 segundos a Rubén Plaza. Como hemos dicho, una bajada histórica, pero el resultado sería el mismo. Segundo. Un resultado que repetiría ese año hasta la increíble cifra de 20 ocasiones. Dicen que lo que merece la pena se hace esperar. Y los que lo dicen, en esta ocasión, tenían razón. Estados Unidos acogía sus segundos campeonatos del mundo. Serían en Richmond, Virginia.
y por primera vez desde 2011, el recorrido se adaptaba perfectamente a las características de Peter Sagan. Si miras las selecciones que presentó cada país, verás que Peter no lo tenía sencillo. Las grandes potencias llegaban con equipos sólidos y perfectamente estructurados. Por su parte, Sagan jugaba con una selección bastante débil, aunque sabedor de que con una buena estrategia se podría batir a las grandes selecciones. ¿Y cuál sería esa estrategia? Pues jugar al escondite. A Sagan no se le vio en ninguno de los 259 kilómetros anteriores al último paso por la calle 23. A 2 kilómetros y 700 metros lanzó su ataque. Varios intentaron seguirle, pero Sagan fue simplemente superior. Tras una corta persecución, llegaba en solitario y después de un sinfín de decepciones, conseguía su primer campeonato del mundo. Después de unos meses sin victorias y con el maillot arcoiris, comenzó la temporada de clásicas. Ser campeón del mundo, por si no lo sabes, trae consigo una maldición. Si lo ganas, no ganas. Pero claro, con el San Benito de Segundón que tenía Sagan, el efecto fue el contrario. Lo estrenó en la Gante Belge, antes del Tour de Flandes. Todos los ojos del mundo ciclista estaban puestos en el Tour dedicado al vecino de Homer Simpson. De nuevo, el duelo sería entre Sagan y Cancellara. Un último tango entre estas dos estrellas. Después de varios años de pullas y de tensión, estaban los dos de nuevo, mano a mano, pero no rueda a rueda. La carrera transcurrió como cabe esperar. A 32 kilómetros de meta, Kwiatkowski atacaba. Era un corredor que no tenía muchas opciones, y en este tipo de movimientos siempre hay un favorito que acaba ganando. En aquella ocasión, y por fin, fue Peter Sagan. Cancellara quedaba fuera de juego. En Eau de Quaremont, solo Sepp Van Marke sobrevivía al ritmo de Sagan. Unos kilómetros después, en el Padelberg, el eslovaco conseguía soltar al belga y se iba en solitario hacia la victoria. Después de muchos intentos, conseguía su primer monumento. Por fin vencía al Tito Canche en Flandes, y lo hacía en la edición del centenario, con el maillot arcoiris y con este caballito. Aquello supuso que ganase mucha confianza, y al llegar al Tour de Francia, por fin ganó. 3 etapas, la primera de las cuales le sirvió para vestir el maillot amarillo, en un final en alto contra Alejandro Valverde y Julian Alaphilippe. A mí no se me ocurren mejores escenarios para un final de etapa en el Tour. Vestiría 3 días este maillot amarillo, y otro día en 2018. Las 2 veces por una victoria en la segunda etapa, y las 2 veces lo cedería ante Greg Van Avermaet. Traditions. Cerró el año en los mundiales más espectaculares de la última época. ¿Cómo? ¿Que fueron los de Qatar? Bueno, pero por lo menos el abanico estuvo bien, ¿no? Se hizo un corte definitivo en un abanico en el que de primeras no entró Sagan. Gracias a su hermano Juraj, en el último momento consiguió enganchar la cabeza de carrera que se disputaría la victoria. ¿Cómo? Big balls. En un grupo reducido simplemente le quedó estar a la expectativa y se impuso a Cavendish en el sprint para ganar su segundo mundial. Y por si todo esto fuera poco, se convirtió en el primer campeón de Europa élite. Algo que para un campeonato que acaba de nacer es increíble. Si no piensas mucho en que era ya campeón del mundo y revalidó el título. De hecho, estáis viendo la única ocasión en la que lo vistió. En 2017 pasó a Bora, y fue el año que más cerca estuvo de ganar la Milán-San Remo. Ese día se levantó travieso, y decidió que no iba a esperar al sprint, que iba a reventar la carrera en el podio. Pero le alcanzaron a Alaphilippe y Kwiatkowski. En meta llegaron casi a la vez, pero la suerte y las fuerzas se decantaron por el polaco. Supongo que lo que Kwiatkowski te da, Kwiatkowski te lo quita. Nunca estaría tan cerca de ganar la clasicísima, y de hecho esta sería su última aparición en el podio de la Milán-San Remo. En el Tour de ese año llegó su peor momento. Después de ganar en Longwy, esta maniobra le costó la expulsión del Tour de Francia. No vengo a discutir si hubo realmente un codazo, un apoyo o una invitación para su cumpleaños. Tú tienes tu opinión y yo la mía.
Se rompía la racha de victorias consecutivas en el maillot verde y el récord de Zabel tendría que esperar. Se repuso a final de temporada, consiguiendo victorias y clasificaciones de la regularidad, antes de la gran cita del año. El recorrido de Bergen era amable con sus características, y partía como uno de los grandes favoritos para revalidar por tercera vez el maillot arcoiris. Como en Richmond, no le quedó otra que estar agazapado durante toda la carrera. En esta ocasión tenía que esperar que Salmon Hill no hiciese el suficiente daño como para romper la carrera. Y no lo hizo. O al menos eso es lo que me imagino. Porque verlo, no lo vimos. Pero sí vimos el final. En un tremendo mano a mano con Christophe, lograba el tercer mundial consecutivo. Ni Merckx, ni Binda, ni Freire, ni Van Stenberger lo habían conseguido. Un hito que quedará para la posteridad. Se habló mucho sobre si era favorito para Innsbruck o no, aunque todos sabíamos en el fondo que estos rumores no iban a llegar a ninguna parte. Pero sí protagonizó uno de los mejores gestos de la historia del ciclismo, cuando cedió el arcoiris que había vestido durante 3 años a Valverde. En 2019 rindió por última vez de forma competitiva en un mundial. Fue quinto bajo el diluvio de Yorkshire, exhibiendo su fuerza y su talento, pero en esta ocasión era tarde para soñar con el cuarto arcoiris. En 2018 Sagan conquistó el otro gran monumento que se le había resistido. En un momento de impasse a 50 kilómetros de la línea de meta lanzó su ataque. Primero alcanzó a la fuga del día, de la que saltó poco después. Solo Sylvain Dillier tuvo la osadía de seguirle. Y puestos a hablar de osadía, le disputó el sprint. Pero Sagan fue superior. Conquistaba el velódromo de Roubaix por primera y única vez en su carrera con una exhibición de arcoiris y sin oposición. Julio le devolvió al Tour de Francia. Un año después de su descalificación, en la segunda etapa conseguía la victoria y se volvía a colocar de amarillo, que perdió al día siguiente en una contrarreloj. No perdería su sexto maillot verde, que ganó con un total de 3 victorias de etapa. Sagan quería recordar quién era el rey, y la verdad es que se aseguró que el mensaje llegase. En 2019, y ya sin su punta de antaño, aprovechó el paso del Tour por los Vosgos para lograr la victoria en la quinta etapa. Era su última victoria en la Grande Boucle. En París logró su séptimo maillot verde. El récord. Nadie ha vestido tantos días este maillot, ni lo ha ganado en tantas ocasiones. Desde su debut en 2012, siempre que llegó a París, venció esta clasificación. Y me voy a contradecir inmediatamente, y es que en 2020 llegó a París, pero no ganó el maillot verde. La velocidad de Sam Bennett, unida a la ubicación de los sprint especiales, no le dieron la ventaja de la que solía gozar en las etapas donde se deciden estas clasificaciones. Aunque a finales de 2019, y antes de que un virus nos tocase las narices, Sagan había anunciado que iba por la gran vuelta que le faltaba. Peter Sagan llegaba al Giro de Italia. Con Arnaud Démare en esa edición sumó 4 segundas posiciones, 3 de ellas detrás de Démare, y cuando había conseguido dejar atrás al bueno de Arnaud, quedó detrás de Ulissi. Pero entonces, ¿qué hace especial el debut de Peter Sagan en el Giro de Italia? Pues lo que sucedió el 13 de octubre. La etapa terminaba en Tortoreto, después de subir 4 puertos de montaña puntuables. Sagan se metió en la fuga del día, algo que Démare no hizo. Por ello, Sagan tuvo que mantener todo el día un pulso constante contra el pelotón, comandado por la Française de Ye. Hasta los 20 segundos bajaron la diferencia, pero se acabó el gas en el equipo francés. En el puerto de Tortoreto, Sagan se iba en solitario y lograba su primera victoria en el Giro. La Maglia Ciclamino no la ganaría en 2020, pero sí en 2021. En Milán lograba la clasificación de la regularidad del Giro, por delante de Cimolai y de Gaviria. Y como Sagan era un hombre de tradiciones, ganó su segunda y última etapa en el Giro en la 10ª etapa, en el que sería también su último triunfo en una gran vuelta. En 2022 pasó de Bora a Total Energies.
con los que ganó una etapa de la Vuelta a Suiza y su último campeonato de Eslovaquia. Entre 2011 y 2022, ningún corredor que no se apellidase Sagan consiguió ese campeonato. Fueron 8 para Peter y 4 para Juraj. En el campeonato de 2023, Matus Stocek evitó que los Sagan se retirasen con pleno. El 27 de enero de 2023 anunció su retirada de la carretera para centrarse en el mountain bike de cara a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Una modalidad en la que ya compitió en los Juegos de Río y que siempre ha marcado como la especialidad en la que iba a retirarse. Peter Sagan deja el ciclismo profesional con 121 victorias, en las cuales encontramos 2 monumentos, 3 mundiales consecutivos, 18 victorias en grandes vueltas y una figura que revolucionó el ciclismo a escala global. A fin de cuentas, es lo que tiene Peter Sagan. Un mago de la bicicleta convertido en leyenda de este nuestro deporte, que no dejó indiferente a nadie y que sentó las bases del ciclismo espectáculo que vivimos hoy en día. Alberto Contador fue el que me enganchó al ciclismo, pero fue Peter Sagan el que me enamoró de este nuestro deporte.